y el título de esta noche es Fe Madura. Fe Madura. Eliú, hey. Quieto porque estamos en el culto. Si no lo amarro. Hebreos capítulo 11 verso 1, que es el versículo por excelencia que describe lo que es la fe. Hermana Liz, ¿usted me puede decir con sus propias palabras lo que dice Hebreos 11.1? No, con sus propias palabras. ¿Sabe lo que dice? 11.1, ¿lo sabe? No me lo ponga. No lo sabe. Mi hermano Romer, ¿usted sabe lo que dice Hebreos 11.1? Mi hermana Olenka, ¿usted sabe lo que dice Hebreos 11.1? Mi hermana Alicia, hermana Alicia, bendiciones, bienvenida. Hermana Alicia, ¿usted sabe lo que dice sin ver la Biblia, lo que dice Hebreos 11.1? ¿Diego sabe? Sí, Diego, ¿sabes? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Qué dice más o menos? ¿Lo quieres decir aquí? Ven, pasa pues. Ven pues. Ven, pasa adelante. Tranquilo. Tú estás más joven que yo. Tú estás más joven que yo. Aunque yo me veo más joven que tú, pero tú estás más joven que yo. ¿Qué dice Hebreos? Voltéate para allá. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza. No, es pues la fe, la convicción de la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Denle un aplauso a este muchacho. Gloria a Dios. Excelente. Mire, eso es un ejemplo de que nosotros debemos desarrollar nuestra fe. ¿Sabe que la Biblia dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios? Y muchas veces oímos la palabra de Dios solo en la iglesia. Muchas veces nos tomamos el tiempo, o mejor dicho, muchas veces no nos tomamos el tiempo en casa de estudiar la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, en nuestra mente estamos oyendo por nuestra propia voz y por la sabiduría y por la revelación del Espíritu Santo, estamos oyendo la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia, estamos oyendo la palabra de Dios. Y la Biblia dice, según lo que acaba de compartir mi hermano Diego, que del 1 al 20 te doy 19, porque me invertiste el último asunto ahí, pero estuvo perfecto. Miren lo que dice, por favor, Hebreos 11.1, ahí sentadito, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este versículo, a todos los que hemos recibido una fe en Cristo, deberíamos conocerlo. Deberíamos sabernoslo de memoria. Si usted quiere aceptar el reto, hoy llegue a su casa y diga: voy a memorizarme Hebreos 11.1 porque lo necesito. Porque necesito aprender qué es la fe. La fe es la certeza, o sea, la seguridad de que aquello que yo estoy esperando viene, aunque yo no lo veo. Porque eso es la fe. La fe no viene por lo que yo veo. La fe viene por lo que yo creo, aunque ahorita no lo vea. ¿Usted sigue aquí todavía? Miren lo que dice la traducción lenguaje actual. Por favor, ese mismo versículo. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Diga conmigo, esa es la fe. Ahora el asunto está, ¿esa fe la estamos desarrollando o no? Esa fe, ¿nosotros estamos buscando que crezca o nos conformamos con la medida de fe que se nos dio y ya? Y usted podría estarse preguntando quizás, como yo en algún momento me lo he preguntado, ¿cómo hace una persona que usa la razón para poder creer de la forma como lo dice la Biblia? O sea, ¿cómo uso mi mente? ¿Cómo razono para creer? ¿Cómo puedo yo creer en algo que no veo? Si usamos la razón, vamos a sentirnos en una contradicción. Porque yo le digo a usted, aquí está este atril. Y yo le digo, y aquí hay otro atril. ¿Usted qué me diría? Está loco. El pastor se volvió loco, porque ahí no hay nada. Pero la Biblia me dice que yo tengo que creer, no lo que dice el pastor, lo que dice la palabra de Dios, aunque yo no lo vea. Entonces, si yo uso el mismo razonamiento que acabo de usar aquí, cuando yo le digo, aquí hay otro atril, que no lo hay,
si yo uso ese mismo razonamiento en las cosas espirituales, nunca voy a poder desarrollar mi fe. Nunca. Nunca voy a poder desarrollar mi fe. Porque mi fe se va a poder desarrollar cuando yo creo lo que Dios dice. Porque si Dios lo dice, así es. Pero mi razón me dice, no, es que no lo puedes creer porque no lo ves. Pero mi espíritu me dice, aunque no lo creas, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Aplauda a Dios si usted lo cree. Escuche, al hombre natural le es imposible entender las cosas espirituales. Si nosotros queremos entender la Biblia y tener una fe desarrollada usando nuestra lógica, se nos va a hacer imposible. No podemos explicar las cosas espirituales porque la conciencia, la razón, solamente tiene la capacidad de explicar las cosas naturales. Las cosas sobrenaturales se escapan al razonamiento del hombre. Entonces, si Dios lo dice, yo lo creo. Yo no sé usted, pero si Dios me dice a mí algo, yo lo voy a creer, aunque yo no lo vea hoy. Escuche, cuando mi esposa y yo en aquel momento no éramos casados, ni en nuestros planes estaba casarnos. Cuando fuimos por primera vez a la iglesia, el Señor nos dijo el primer día que nosotros entramos a través no solamente de ese predicador de esa noche, sino a través de muchos predicadores que no nos conocían. El Señor nos decía a través de ellos, cada vez, pareja ministerial, serán pastores, lo llevaré a otro país. Saquen su pasaporte. No teníamos ni conocimiento bíblico, no teníamos dinero para sacar el pasaporte, ni siquiera teníamos ganas de ser pastores. Pero había algo en nuestro corazón, queríamos creerle a Dios. Le creímos a Dios y Dios cumplió lo que Él había dicho. Aquí estamos para su gloria y su honra. Somos esposos, nos prometió un hijo, ahí está. Nuestro hijo es un hijo de una promesa que Dios nos dio. No había hijo cuando Dios lo prometió. Ni siquiera pensábamos en tener muchachos. Yo veía al hermano Sergio en aquel entonces. El hermano Sergio tenía dos, que eran Cristel. ¿Dónde está Cristel hoy, por cierto? No vino. Vamos a tener que poner en disciplina de Cristel. Y Justin. Y yo veía al hermano Sergio y decía, wow, ya tiene dos, ¿cuándo Dios me dará el mío? Que me prometió. En su tiempo, el mismo día que me dio a mí el mío, le dio a Sergio otro. Por ahí está Leví. Nacieron el mismo día. Amén. Y a mí me prometió otro, no me lo ha dado, pero ya a Sergio le dio un cuarto, gloria a Dios. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Ahora, escuche, es necesario aprender los dos tipos de fe que existen, por así decirlo. Son dos tipos de fe que existen, o las dos calificaciones en la fe, en la vida espiritual. Escuche, existen dos calificaciones. Una es la fe no desarrollada y la otra es la fe desarrollada. Voy a usar otro término, escúchelo bien. Voy a hablar de la fe salvadora y voy a hablar de la fe transformadora. ¿Usted está aquí todavía? Son dos cosas diferentes. Es la misma fe, pero con dos aplicaciones distintas. Hay gente que tiene la fe salvadora y hay gente que tiene la fe transformadora. Si yo le pregunto a usted en este momento, al final de la enseñanza, al final de esta predicación, yo le voy a volver a preguntar lo mismo para ver si usted tiene el mismo pensamiento. Si yo le pregunto a usted, o lo voy a preguntar así, levánteme la mano los que creen que tienen una fe salvadora. Levante su mano. 1, 2. No voy a explicarlo, lo voy a explicar después. Lo que usted crea que es la fe salvadora. Si usted cree que tiene una fe salvadora, levante su mano. 3. Ok. 4. Piénselo. Le voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3. Ok, los que creen que tienen una fe transformadora, levanten su mano. Los mismos que dijeron que tenían una fe salvadora. Un poquito más. Hay unos que no saben lo que es ni una cosa ni la otra. Y es válido. Le quiero hablar de la fe salvadora, que es la fe no desarrollada. La fe salvadora, para los que anotan, es la fe que tienen en Cristo como Señor. ¿Usted tiene la fe puesta en Cristo como en su Señor? Amén.
¿Usted tiene su fe puesta en Cristo como su Señor? ¿Para cuántos de los que hoy están aquí Cristo es su Señor? ¿Para cuántos de los que hoy están aquí Cristo es su Salvador? Ok, vamos bien. Entonces, la fe no desarrollada es aquella que se tiene en Cristo como Señor y Salvador, pero, aquí viene el problema, pero no produce nada más en la persona. Hay gente que recibió la fe para ser salva, pero no ha producido fruto alguno mediante aquella fe salvadora que recibió. Entonces, la persona sabe que es salvo o que es salva y nada más. No busca crecimiento, no le alcanza para mostrar un fruto. Esa fe que tiene lo volvió una persona, espiritualmente hablando, conformista. Sabe que es salvo y con eso es suficiente. Pero resulta que en la vida cristiana, que desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, además de ser salvos y recibir la fe salvadora, nosotros asumimos o deberíamos asumir el reto de dar fruto para aquel que nos llamó e invirtió su sangre y su vida en nosotros. Yo sé que es difícil decir amén porque le está el Señor dando 2 cachetadas. Porque quizás usted está pensando en este momento, sí, yo acepté a Jesús, pero hasta ahora sigo siendo dominguero. Voy a dar la espalda para que no diga me miró a mí. Hasta ahora usted ha recibido la fe salvadora, pero sigue siendo irresponsable en la hora de la puntualidad, la hora de llegar a la iglesia. Voy a agachar la cara para que no me diga me miró a mí. Entonces, la pregunta es, si la fe salvadora es una fe no desarrollada, ¿la persona es salva o no es salva? Atrévase. Diga lo que usted piensa. ¿Es salva la persona o no es salva? Sí, yo considero que sí. Quizás usted tenga un punto de vista diferente, pero realmente la pregunta es, ¿debemos conformarnos con eso? ¿Debemos conformarnos con solamente ser salvos y ya? ¿No se supone que debe haber un poquito más? ¿No se supone que debe haber esa fe? Deberíamos desarrollarla y convertirla en frutos primeramente para el Señor y también para nuestra propia vida espiritual, porque la Biblia dice que un día el Señor vendrá y dará a cada uno una recompensa, un galardón según lo que haya hecho. ¿Usted está aquí todavía? El que tiene la fe salvadora no hace nada, solamente es salvo. ¿Cuál es la fe salvadora? Vamos a Romanos 10, 9 y 10. Ya se lo aprendieron, porque ese es el que vamos a ver el viernes de la otra semana ahí en el Agustino. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Se lo aprendió? Romanos 10, 9, 10. ¿Se lo aprendió? Pase para que lo diga. Vamos a ver qué dice Romanos 10, 9, 10. Denle un aplauso a esta negrita que tiene tumbado. Gloria a Dios. Te vas a sonrojar. Tranquila que a ti no se te nota eso. Romanos 10, 9, 10. ¿Qué dice? Dice, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creyéremos en nuestro corazón, seremos salvos, porque con el corazón se confiesa para justicia, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dele un aplauso, gloria a Dios. Excelente. Esa es la fe salvadora, mire. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿usted lo confesó? Amén. Usted confesó que Jesús es el Señor. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Esa es la fe salvadora. Yo creí en el Señor, yo acepté a Cristo, recibí en mi corazón, lo confesé, soy salvo, maravilloso. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero ahora, el punto está, ¿de verdad usted quiere quedarse hasta ahí? ¿Usted cree que es justo que aquel que es Cristo, que sembró en nosotros, que ha invertido en nosotros, que su sangre la vertió sobre nosotros para limpiarnos, no espera que nosotros demos un poquito más y no nos quedemos así con los brazos cruzados diciendo, ya soy salvo y ya? Hay gente que yo le pregunto, hermano, ¿usted es salvo? Y dicen con gozo, dicen sí.
sí, gloria a Dios, soy salvo. ¿Y qué hace por aquel que le salvó? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo por aquel que nos salvó? ¿Qué nos pide el Señor por medio de esa fe salvadora? Escuche, le voy a dar algunas características de la fe salvadora, que es la fe no desarrollada. Es aquel que recibió, vamos a imaginarlo así, una bolsita llena de fe o llenas de semillas de fe, y que esas semillas debemos sembrarlas en el corazón para que crezca, para que aumente. Entonces, el que tiene la fe salvadora es el que recibió la bolsita y no hizo más nada. La recibió y se quedó con ella. Primera característica. ¿Está listo para escucharla? Pero por favor no se vaya a poner bravo conmigo. Ya me están mirando feo algunos. Yo le amo muchísimo, de verdad. Yo le amo mucho. Pero yo no quiero que se ponga bravo conmigo. Si usted tiene algún problema, usted pelee con el Señor, no conmigo. Porque yo estoy hablando lo que creo que Dios me dijo que dijera esta noche. Características de la fe salvadora. La primera característica: se congrega. ¿Cuántos aquí se congregan? Ok. Se congrega, pero está estancado en cuanto a crecimiento espiritual. ¿Se da cuenta que congregarse no es lo único que vamos a hacer? Congregarnos no es lo único. Hay que buscar crecimiento espiritual. Y si yo solamente sé que soy salvo y yo me quedo con que yo soy salvo y yo no busco un crecimiento espiritual, mi hermano, yo no estoy desarrollando mi fe. Alabe a Dios. Yo sé que va a ser difícil decir amén ahora, porque aquí hay gente que se congrega pero no ha crecido espiritualmente. Siguen enanitos espirituales. No me diga amén, por favor. Siguen chatitos espirituales. Yo he visto chatitos de tamaño, pero gigantes espiritualmente. Y he visto gigantes de tamaño, pero enanos espirituales. Entonces, la primera característica de una persona que tiene una fe salvadora es una persona que se congrega porque sabe que es salvo, pero está estancado en cuanto al crecimiento espiritual. La segunda característica, ¿está listo para escucharla? Que ya me están mirando más feo todavía. Eliú, siéntate, por favor, hijo. Gracias, mi amor. Segunda característica: ora. ¿Cuántos oran aquí? Ok, ora, pero difícilmente lo hace con otras personas, con propósito o con entendimiento. Es esa gente que ora solamente por la comida. Gracias, Señor, por estos alimentos en nombre de Jesús, amén. Esa gente que dice: gracias, Señor, por este día. Gracias porque estoy muy cansado. Mañana sí oro. Oh, en nombre de Jesús, amén. Así oran. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente hacen exactamente lo mismo. Oran, sí, a veces, pero difícilmente lo hacen con entendimiento. Difícilmente se ponen a orar por alguna necesidad de otro. Y si van a orar, oran por ellos mismos. Señor, dame, yo necesito, quiero esto, ábreme, tócame, lléname, dame, me. Y entonces salen las cabras, me. Aló. Tercera característica, yo creo que usted no quiere escucharla, pero igual se la voy a decir. Esto está muy duro. No tiene, a pesar de que se congrega, a pesar de que ora, a pesar de que es salvo, no tiene peso espiritual en su vida. Cualquiera le dice tres cosas y lo confunde. Como no tiene doctrina, porque no se propone, porque no lee la Biblia, porque no viene a los estudios, porque no viene a la formación cristiana, porque no viene al matutino, porque a veces viene a los cultos de oración, pero cuando ya pasa la oración, y si es posible llego para cuando el pastor esté orando para despedirme, entonces no tiene un peso espiritual en su vida. Se congrega una vez a las 500. Esa es otra característica. No tiene peso espiritual en su vida. Viene una prueba y no tiene raíces cimentadas en el Señor. No es como la palmera. Yo siempre pongo el ejemplo de la palmera. Usted sabe que pueden pasar tornados, huracanes, ciclones por las playas y se caen edificios, casas, vuelan carros, las vacas salen volando. Todo sale volando. Pero ¿sabe qué es lo único que permanece firme? ¿Sabe qué es lo único que permanece firme? La palmera.
¿Sabe por qué permanece firme la palmera? Porque no se arranca. Se puede partir su cogote, la parte de arriba se puede partir, pero no se arranca del piso. ¿Sabe por qué? Porque tiene buenas raíces. Hay gente que no tiene raíces como la palmera, que cualquier vientecito de prueba o de cualquier situación chiquitica, por más chiquitica que sea, dice: pero ¿por qué Dios me hizo esto a mí? Si yo soy cristiana. ¿Aló? ¿Hay gente aquí así? No me vaya a decir amén, por favor. Yo me metí a evangélico para que se me acabaran los problemas. Eso no pasa. Usted va a seguir teniendo los mismos problemas. Usted va incluso a pasar a veces más necesidad que cuando no era cristiano. No, pastor, porque yo soy un hijo de Dios y los hijos de Dios no vamos a pasar hambre jamás. Sepa que sí, yo he pasado hambre. Yo he pasado necesidad. ¿Y sabe para qué? Para que en medio de la necesidad, porque consigamos peso espiritual, desarrollamos nuestra fe y podamos mirar al cielo y decir: Señor, yo no veo nada de comida en mi casa, pero mi provisión la tienes tú. El control de mi vida la tienes tú. El control de mi finanza la tienes tú. Entonces aplauda si quiere aplaudir. Entonces voy desarrollando mi fe. Así voy desarrollando mi fe. Entonces cuando vienen dificultades, cuando vienen pruebas, yo voy adquiriendo peso espiritual. Yo voy adquiriendo un peso espiritual. Otra característica, que es lo que estaba diciendo ahorita: cuando aparece una dificultad o circunstancia, dicen que Dios los tentó. Hay gente que dice: no, Dios me puso una tentación. Se nota que no tiene peso espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, que Dios no es tentado por el mal, que somos tentados nosotros de nuestros propios deseos ocultos de pecar. Cuando usted cae en tentación, o cuando yo caigo en tentación, es porque dentro de nosotros está el deseo de pecar. Porque si usted no quiere pecar, escúchemelo bien, no peca. Si usted no quiere pecar, no peca. Porque el diablo se mete, el diablo, tú sabes, pone trampa y pone cosas para que usted caiga, pero no le pone una pistola en la cabeza. A nosotros nos han pintado a Satanás como un bicho feo, ¿verdad? Rojo, con cacho, una cola roja así con una puya y un tridente. ¿Usted cree que Satanás se le va a parecer a usted así? No, Satanás se aparece, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, se disfraza de cosas que parecen buenas, pero no lo son. Entonces, ¿cómo yo sé cuando una cosa viene de parte de Dios y cuando viene de parte del diablo? Por el peso espiritual que tengo, porque tengo una fe desarrollada. Yo veo con tristeza que hay gente salva. No digo que esté triste que se salvo. Gloria a Dios que salva. Pero veo con tristeza que salva y se conformó con eso. Salvo ya. Y más nada. Hay que desarrollar la fe. Escuche, otra característica dentro de la que le estaba diciendo: cuando aparece una dificultad o circunstancia, dicen que Dios los tentó, duda de que Dios existe y lo peor, le echan la culpa a Dios de lo que le está pasando. Hay gente que Dios le dice: mire, hijo, hija, esta es mi voluntad. Y si la pone clarita, así, el camino más abierto que este camino que está aquí en el medio hacia la puerta de afuera, más claro todavía. Dice: esta es mi voluntad. Y la gente ¿sabe qué hace? No la veo, no sé qué hacer. Señor, muéstrame, es por aquí. No veo. ¿Por dónde? Hay gente que no ve porque no quiere ver. Entonces toma su decisión en su voluntad, en su emoción, en su falta de peso espiritual, en su falta de desarrollar la fe, y después vienen y dicen: pero es que Dios, ¿por qué tú me hiciste esto? No fue Dios, fue que tú tomaste tu decisión. Digan amén los que están bravos. Yo lo sé, hermana Liz. Los que están bravos con el pastor, digan amén. Sí hay, ¿ves? Yo los amo mucho. Otra característica, ¿la quiere escuchar? No me importa si no la quiere escuchar, se la voy a decir. Mire, hay unos que oran
algo por ahí. Otro, no tiene raíces. ¿Qué quiere decir que no tiene raíces? No ora y mucho menos tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mire, usted se da cuenta que cuando una persona está leyendo la Biblia, usted se da cuenta que una persona está orando. ¿Sabe por qué? Primero, la persona que está orando empieza a amar la oración. Entonces, hay matutino. ¿Y qué se hace en el matutino? Oración. Voy para el matutino. No me agachen la cabeza. Eso no es conmigo, eso es con Dios. ¿Sabe cómo se da cuenta uno cuando la gente está leyendo la Biblia? Porque el lenguaje le cambia. El lenguaje ya no habla igual. Ya dice, no, la palabra de Dios dice, y uno, wow. No, ¿sabe que estaba hablando con el Señor, estaba orando? Y el Señor me respondió por medio de su palabra y uno dice, wow. Ya te citan versículos bíblicos. No, pastor, ¿sabe que leí en la Biblia? Y uno dice, wow, qué tremendo. Entonces se nota. Hay un cambio en el lenguaje. Ya no andan así. Hay gente que usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Como no tiene una fe desarrollada, porque son salvos nada más. Tienen una fe salvadora nada más. Hermano, ¿cómo está? Bien. Ahí, llevando. ¿Y cómo está con la prueba? Soportando. Pero el que empieza a invertir y a desarrollar su fe, ¿sabe qué empieza a decir? Esta postura le cambia, camina así. Porque sabe que es victorioso en Cristo Jesús. Porque sabe que Dios va delante de él. Y ya yo no tengo miedo, ya yo enfrento la prueba. Y sé que Dios me está permitiendo cosas en mi vida para que yo pueda desarrollar mi fe. Y empiezo a tomar tiempo para leer la Biblia. Y empiezo a tomar tiempo para hablar con Dios. Y empiezo a ver respuesta de aquellas cosas que necesitaba. Y empiezo a ver cómo Dios obra en las situaciones que yo no podía obrar. Empiezo a ver cómo Dios suple cuando yo no podía. Empiezo a ver cómo Dios hace lo que yo no podía, porque eso lo hace la fe desarrollada. Eso lo hace la fe desarrollada. Escuche, se lo decía a mis hermanos en el Agustino el día viernes que estuvimos en la clase virtual, y lo digo siempre porque así lo aprendí también. La fe no hace que las cosas sean más fáciles. La fe no hace que las cosas sean más fáciles. La fe hace que las cosas sean posibles. ¿Usted está aquí todavía? Escuche, otra característica. ¿Se congrega? Sí. ¿Cuántos se congregan otra vez? ¿Cuántos se congregan? Ya no quieren ni decir amén, pastora. Se congregan, pero cuando no tienen nada mejor que hacer. Cuando hay algo mejor que hacer, no voy a la iglesia. Hay un cumpleaños. ¿A qué hora? El domingo. ¿A qué hora? A las 6. Ah, pero tengo culto a las 7. Ah, no voy al culto, no pasa nada. Que van a estrenar la Alameda Chincunchón, no sé cómo se llama. Chikungunya no. Que van a estrenar la Alameda. ¿A qué hora? A la hora del culto. Ah, nos vamos para la Alameda. Si hay algo mejor que hacer, no voy a la iglesia. Como si hubiera algo mejor que hacer. Como si hubiera algo mejor que hacer. Mire, ¿sabe qué dijo David? ¿O qué dice el salmista? La Biblia dice, es mejor un día, el último día de mi vida que me quede, dedicarlo a estar en la casa de Jehová, que yo vivir mil días y estar fuera de él, estar lejos de ella. Aquí envía Jehová bendición y vida eterna, dice la Biblia. En la congregación el Señor mueve su Espíritu Santo. Aquí el Señor manda palabra. Aquí el Señor manda su Espíritu. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Pollo con papa? ¿Chaufita? Se congregan cuando no tienen nada mejor que hacer. Si hay una serie nueva y van a estrenar el capítulo nuevo a la hora del culto, a pesar de que va a quedar grabado el capítulo y usted lo puede ver, no, pues que yo quiero ver el estreno, no voy para la iglesia. Y ni hablar de cuando juega Perú. Y no voy a decir cuando juega Venezuela porque siempre perdemos.
Cuando juega Venezuela siempre perdemos, así que ¿para qué? Pero cuando juega Perú, pierdo a Pinky, pierdo a Arturo, pierdo a Sergio. ¿Dónde está Sergio? Los hermanos del Perú no, ese día no se congrega. Y si gana, no los veo en 15 días. Sí, para saber si oran en esa época. Escuche, otra característica del que tiene una fe salvadora nada más. Cree que el cielo se lo gana por lo que hace. Es el que tiene una fe salvadora. Cree que el cielo se lo gana por lo que hace. Es decir, yo me congrego, por eso voy al cielo. Yo soy bueno, por eso voy al cielo. Yo no me meto con nadie, por eso voy al cielo. Yo no hablo mal de nadie, por eso voy al cielo. Yo ayudo a todo el que puede, por eso voy al cielo. Eso es una fe salvadora nada más. No entiende las cosas espirituales. No tiene trascendencia, no tiene peso. Cree que el cielo se lo gana por lo que hace y olvida que es por gracia mediante el sacrificio de Cristo. ¿Por qué somos salvos usted y yo? Porque diezmamos. ¿Cuántos han pagado por la salvación? ¿Cuánto, mejor dicho? ¿Cuánto ha pagado usted para ganarse un puesto aquí, esa silla que usted tiene, que tiene su nombre? ¿Cuánto pagó? Diga conmigo, es gracia. Dígalo fuerte, es gracia. Es por su amor, es por su sacrificio. Por eso es. Y última, esta es la más peligrosa de todas. El que tiene una fe salvadora y no la desarrolla está en proceso o está próximo, está cerca, está propenso a caer en el lazo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque no desarrolla la fe. No la desarrolla. Entonces viene el diablo, le pone un tropiezo, lo saca del camino y la salvación, ¿qué pasó? Caí de la salvación. Alabe a Dios. Yo sé que no le va a gustar esto, yo sé que no le gusta esto que le estoy diciendo, pero es la verdad. Usted y yo necesitamos escuchar esto. Ahora vamos a hablar de la fe transformadora. Ya hablamos de la fe salvadora, ¿verdad? ¿Qué es la fe salvadora? Una fe superficial, una fe conformista. Mire, yo les quiero invitar a esto, hermano. No voy a mirar a nadie, yo voy a mirar para afuera para que no digan que se la estoy tirando. Yo le quiero invitar a que no sea dominguero, a que no se congregue solamente los domingos. Yo les quiero invitar a que no venga a la iglesia una vez a las 500. Y si usted va a mudarse del país o de la ciudad, lo primero que usted tiene que hacer, antes de buscar trabajo, antes de buscar dónde está el supermercado, antes de buscar cuánto me van a pagar, antes de cualquier cosa, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Buscar una iglesia donde congregarse. ¿Para qué? Para seguir desarrollando mi fe. No deje de congregarse. Hay gente que le llega visita o que espera, le desea que le llegue visita para no ir a la iglesia. Hermano, venga y me visita. No, hermano, hoy hay culto, no importa, venga, aquí nos tomamos un café con unas galletas. Y no vienen al culto. ¿Ah? Hablando de galletas. Escuche, no busquemos pretextos para no desarrollar nuestra fe. ¿Usted sabe leer? Levánteme la mano los que saben leer. Amén. Levánteme la mano los que tienen al Espíritu Santo. Levánteme la mano los que tienen ojos, que todavía ven. Y si no tiene ojos, usted escucha. Escuche bien lo que le voy a decir. Eso se lo dio Dios para que desarrolle su fe. Eso nos lo dio el Señor para que desarrollemos la fe. ¿Sabe por qué nos cuesta adorar aquí en la iglesia a veces? Sí, y no lo hacemos en la iglesia, mucho menos en la casa a veces. ¿Sabe por qué? Porque no hemos desarrollado la fe. Porque no entendemos a quién le estamos cantando. Porque no entendemos por qué aplaudimos. Cuando usted canta, usted no canta para los que estamos ahí. Para ninguno. Todos los que estamos ahí somos feos. Menos el pastor. Disculpe. Excuse me. Aquí el único hermoso se llama Cristo Jesús. Y a Él le cantamos. Y Él es el motivo por el que estamos aquí. A Él. A Él. Hay una canción que se llama Hermoso. Vamos a ver si la sacamos. Hermoso, cuando te miro a ti,
todo lo cambias. Tú me cautivas, dice la canción, nunca seré igual cuando te miro a ti. Porque desarrollamos nuestra fe mirándolo a Él, imitándolo a Él. ¿Sabe qué? Por eso nos llamamos cristianos. Porque imitamos ¿a quién? ¿A Cristiano Ronaldo? ¿A quién? A Cristo Jesús. Si imitáramos a Cristiano Ronaldo, estuviéramos en Portugal, en Arabia Saudí, diciendo ¡sí! Pero imitamos a Cristo Jesús, el que dijo que es camino, verdad y vida. El que dijo que usted y yo somos luz del mundo y sal de la tierra. El que dijo que vendría a buscarnos cuando fuera el tiempo, cuando estuviera lista la habitación. Él vendría por nosotros. A Él esperamos y por eso a usted le conviene desarrollar su fe. Vamos a ver la fe transformadora. La fe transformadora es la que produce en nosotros, vaya la redundancia, una transformación. Una transformación permanente y continua. Es decir, todo el tiempo voy cambiando, todo el tiempo voy siendo transformado, todo el tiempo voy mejorando, todo el tiempo voy aprendiendo. Y esa misma fe, al desarrollarla, nos capacita para producir buenos frutos, y escuche bien, y obras. Porque ¿cómo podemos demostrar nuestra fe? ¿Cómo? Por medio de las obras. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14 al 24. Este y otro versículo y nos vamos para la casa. Dele gloria a Dios por eso. Yo sé que usted no quiere seguir escuchando que le den palazos de parte de Dios. Yo sé que usted está bravo con el pastor. Santiago 2, 14 al 24. Dice la Nueva Traducción Viviente. Póngalo, mi hermano. Esta es la fe transformadora. La fe salvadora es una fe estancada, una fe mocha, cortada, que puede dar más, pero usted la corta. Usted le corta las alas cada vez que intenta la fe impulsarle a crecer. Usted le corta las alas. Usted no, los que tienen la fe salvadora. Yo sé que usted tiene una fe transformadora. No dígame si no sabe cuál es. Miren lo que es la fe transformadora. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra? ¿Cómo? Con sus acciones. ¿Cómo con mis acciones? Bueno, todo lo que expusimos anteriormente. Por ejemplo, si yo antes era una cosa, por ejemplo, yo era chismoso, ya no soy chismoso porque la fe me transforma. Yo antes decía lisura, ya no digo lisura porque la fe me transforma. Yo antes era irresponsable, tramposo, mentiroso, ya no lo soy porque la fe me transforma. Yo antes era tardón y tardona, ya no lo soy porque la fe. Escuche lo que usted está diciendo. Lo dijo usted. Yo antes sentía vergüenza de adorar, pero ya no me da vergüenza porque el Señor cambió mi vergüenza en alegría y por eso yo canto y aplaudo y voy a la iglesia temprano. Es más, estoy dispuesta a servir en lo que el Señor me quiera poner. Mire lo que dice. ¿De qué sirve decir que uno tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Una fe que no es desarrollada, que al final podemos terminar perdiendo todo. Ese tipo de fe, decir yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque una vez acepté a Cristo, una vez que fui a la iglesia. Y lo digo porque así era yo. Yo fui una vez a la iglesia, me gustó. Y de ahí salí diciendo que yo era cristiano y estuve como 5 años diciendo que yo era cristiano y más nunca pisé una iglesia y menos leí una Biblia y muchísimo menos oraba. Miren lo que sigue diciendo. 15. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Imagínense que uno de los hermanos que está aquí no tiene que comer, no tiene que beber, no tiene que vestirse. Sigue diciendo. Y uno de ustedes le dice, adiós, vaya a su casa, que tengan un buen día, abrígate mucho, aliméntese bien, voy a orar por usted, pero no le da ni alimento ni ropa cuando usted tiene cómo darle. Eso es como aquel que ve a alguien que está agarrándose hacia a punto de caer y se para y lo mira y le dice, agárrate duro, voy a estar orando por ti, adiós.
¿Qué es mejor? ¿O qué es lo correcto? ¿No es primero mejor ayudarlo y después orar por él? Sigue diciendo. Y uno de ustedes, ¿cómo puede ver? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, o en este caso, frutos. Porque si no, está muerta y es... no lo digo yo, lo dice la Biblia. La versión Reina Valera dice, la fe sin obras es muerta, no sirve. Sigue diciendo. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Santiago, perdón. Dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, como la fe salvadora. Bien hecho, está bien. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados cuando escuchan el nombre de Jesús. ¿Sabía eso? Los demonios tiemblan. Por eso es que cuando usted ve a un endemoniado, usted no le puede decir, te reprendo, te reprendo. ¿Te reprendo qué? No, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo he escuchado gente sacando demonios, te reprendo nada. Es en el nombre de Jesús. Ellos escuchan ese nombre, tiemblan y salen espantados los demonios. ¿Usted está aquí todavía? Pero los demonios, usted dice yo creo, los demonios también creen, así que no se jacte de eso. Los demonios también creen y tiemblan. Versículo 20 dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? 25, 22, 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? El Señor le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham recibió esa fe y empezó a caminar. En el camino le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham le creyó. Sara quedó embarazada, tuvo su hijo, y cuando tuvo su hijo, el Señor le dice, ahora sacrifícame tu hijo. Esa era la obra que Abraham tenía que hacer para demostrar que realmente tenía fe. Y Abraham así, mire, en silencio iba a sacrificar a su hijo, al punto de que cuando ya tenía el cuchillo levantado para sacrificar a su hijo, la voz de Dios vino y le dijo, Abraham, no lo hagas, ya veo que sí crees en mí, que sí tienes verdaderamente fe. Por las obras. Por las obras. Escuche bien, por las obras, no por las obras que a veces le damos a Dios. Te lo repito, ¿lo quiere volver a escuchar o ya no? Por las obras, no por las obras. Sobras, restos que le damos a Dios. Versículo 22. ¿Ya ves? Aquí habla en peruano, ¿ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Versículo 23. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. 24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Aló. Rápido las características de una fe transformadora. Primera característica, la fe transformadora hace a la persona ser un poquito mejor cada día. Amén. Eso lo hace la fe transformadora. Si usted dejó de mejorar, si usted dejó de ser transformado un poquito cada día, usted o yo, escúcheme, podemos estar cayendo solamente en una fe salvadora. Podemos estar retrocediendo. Dios quiere que todos los días mejoremos un poquito más. Segunda característica, tiene raíz. Este sí tiene raíz. Tiene una base y conocimiento en las cosas de Dios. Además, le motiva a aprender cada día más. ¿Cuántos se motivan aprendiendo cada día más? Hay gente que lo único que hace es escuchar un videíto de TikTok al día de algún cristiano. Y con eso cree que ya aprendió.
Y resulta que no, hay que profundizar. Otra característica. Uno, hace que la persona sea un poquito mejor cada día. Dos, tiene raíz, base y conocimiento. Además, se motiva a aprender cada día más. Tres, agrada a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el que tiene una fe transformadora, que cada día encuentra algo nuevo en Dios, cada día encuentra algo nuevo que hacer, y que aunque no escuche la voz de Dios, sigue insistiendo por medio de su fe, sigue pegado a Dios, porque entiende que a pesar de que no escucha a Dios, a pesar de que no lo sienta, a pesar de que yo entro a orar y no siento su presencia, yo sé que lo que Él me prometió Él lo va a hacer, y eso lo sé por una fe transformadora. Entonces, la fe transformadora agrada a Dios. ¿Sabe qué hace? La fe transformadora mueve el corazón de Dios. Mueve el corazón de Dios, porque sabe que aquel que tiene la fe transformadora cree de verdad lo que Dios le dijo. Entonces suceden las cosas, pasan las cosas. Es una fe genuina, es una fe que no está estancada, sino una fe en acción. Espera en Dios, no durmiendo, sino una espera activa. Es una fe que se mueve, es una fe que busca y hace lo que tiene que hacer, y que en el camino las bendiciones le van llegando. Eso lo hace una fe transformadora. No se queda con los brazos cruzados esperando, ay, que miran a dar, ay, el pastor no me ha llamado, entonces no voy al culto. Ay, el pastor no mandó un mensaje de WhatsApp hoy, ¿cuál será el título? ¿Será que no hay iglesia? Bueno, mejor me quedo. El pastor no me visita a otros hermanos, pero a mí no me visita. Ni que lo visite 500 veces, usted obedece, hermano. Si usted no tiene una fe transformadora, ni porque lo visite el mismo ángel de Jehová, usted va a hacer nada. Si usted no se sujeta, ¿de qué sirve que lo visite? Otra, la fe transformadora te convierte o nos convierte en un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene una fe transformadora dice, Señor, estoy disponible. ¿Aló? Eliú. Con mamá. Bueno, con Yossi entonces. Quieto con Yossi. Escuche, el que tiene una fe transformadora, preste atención. El que tiene una fe transformadora le dice al Señor, Señor, como yo tengo la fe transformadora, el Señor me utiliza o me ve como un instrumento útil, me ve como un recurso. Entonces cuando me llama y me dice, oye, hay ayuno, Señor, aquí estoy disponible. Hay oración a las 5 de la mañana, Señor, estoy disponible, aquí estoy, voy a orar. Hay que ir a evangelizar, estoy disponible. Hay que lavar los baños, estoy disponible. Hay que salir a visitar a un enfermo, estoy disponible. Hay que cocinar, estoy disponible. Hay que orar, estoy disponible. Nadie dijo amén. Te convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. Otra, hace que la persona ame. La fe transformadora hace que la persona ame, perdone y no guarde rencor. ¿Para qué voy a guardar rencor? ¿Para qué voy a estar dejando de perdonar si yo sé que por mi fe el Señor me perdonó todos mis pecados? Y que probablemente voy a seguir fallando y el Señor me sigue perdonando. ¿Cómo yo voy a guardar rencor cuando a mí me perdonaron todos mis pecados? Eso lo hace una fe transformadora. Otra cosa que hace la fe transformadora hace que la persona que tiene la fe transformadora tenga un buen testimonio. Está poderoso. La fe transformadora hace que como tú cambias todos los días, como tú lees la Biblia, como tú y yo estamos transformándonos todos los días, la gente lo reconoce y dice, este es un verdadero siervo de Dios. Esto es una verdadera mujer de Dios. Aquí voy a buscar yo ayuda del Señor. Y entonces la gente se acerca a ti porque tienes un buen testimonio, porque tienes una fe genuina, una fe transformadora, una fe que te va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y que te acerca cada vez más al trono de la gracia. Es decir, la persona que tiene una fe transformadora goza de buena reputación. Tiene una buena reputación. ¿De quién? De los de adentro, de los de afuera y de los de casa. Usted puede tener muy buena reputación aquí en la iglesia. No, el hermano fulano, no, tremendo hombre de Dios.
La hermana fulana, no, ella para metida en la iglesia, esa es una mujer de Dios. Pero hay que ver cómo está en la casa. ¿Qué testimonio tienes tú en la casa? ¿Quién duerme contigo? Tu marido, tu mujer, ¿qué dice de ti? Tus hijos, ¿qué dicen? No, mamá tremenda hipócrita. Allá en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y aquí es chancleta, zapatillas volando, de insultos, ollas vuelan, nos tira agua, nos maltrata, nos insulta, le saca la vuelta a mi papá, le saca la vuelta a mi mamá. Hay que ver. Otra característica que produce la fe transformadora: produce en la persona una mayor confianza y dependencia de Dios. Yo sé que Dios me escucha y yo sé que Dios me provee. ¿Por qué? Por la fe transformadora. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Y que si yo fallo, que voy a fallar probablemente y he fallado muchas veces, la fe transformadora me dice: levántate. Me dice la fe transformadora, por el Espíritu de Dios, me dice: levántate. 7 veces cae el justo, 7 veces yo lo levantaré, dice el Señor. No importa cuántas veces caiga, el Señor te levanta, siempre que tengas una fe transformadora. ¿Qué otra cosa hace la fe transformadora? No le permite a la persona moverse en emociones. Por eso no se desanima fácilmente. Usted ve a la gente desanimada. Ay, no, es que no sé qué me pasa. Es que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Vamos, mi amor, vamos para el culto, vamos. No, mi amor, no, que no sé qué pasa, estoy desanimado. Estoy desanimada. Escuche, tiene una fe salvadora, no una fe transformadora. La gente cuando empieza a desanimarse: ay, ¿qué le pasó, hermana? ¿Por qué no vino más a la iglesia? No, porque el pastor no me saludó. Un inmaduro espiritual. ¿Qué le pasó, hermana? ¿Por qué no sé, ya no saluda a la hermana fulana? No, es que me cae mal, no la soporto. ¿Por qué? No sé, es que es demasiado repugnante. Es que la miro y me hace así, me voltea los ojos. No la soporto. La fe transformadora me dice que mi lucha no es contra sangre y carne y que yo tengo que amar y soportar a mis hermanos. ¿Usted no lo entendió? ¿Usted no lo entendió? No se desanima fácilmente la persona que tiene una fe real, una fe que lo transforma. No se desanima porque sabe que si se suelta de Dios, se seca, se muere. Otra: produce madurez espiritual. La fe transformadora produce madurez espiritual. ¿Cómo? Nunca se ofende por las piedras que le tiran. Yo quiero que usted mire un momentico a su alrededor. Mire para atrás. Mire la gente que está aquí. Mire todo el mundo que está aquí. En algún momento, queriendo, sin querer, algunos de los hermanos que están aquí o de los que no están, en algún momento le van a tirar piedras a usted. La Biblia lo dice. A mí algunos me han tirado piedras. Y la madurez espiritual por medio de la fe transformadora me dice que yo no tengo que guardar rencor, que yo no tengo que resentirme. Tire todas las piedras que quiera, que yo en Cristo aguanto. Tire, que yo no dependo de usted, yo dependo del Señor. Alábalo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Ya. Por eso es que hay mucho inmaduro espiritual que no aguanta y se va. Porque yo me fui a la iglesia y en la iglesia hay peor, gente peor. Cuando Christopher llegó de Venezuela, lo voy a decir para la gloria de Dios, yo conozco el testimonio de Christopher. Yo conozco desde que se comían los mocos, lo conozco yo. A veces todavía lo veo comiéndoselo, Dios lo ayude. Y eso que ya está casado. Él estaba en Colombia y estaba pasando un proceso. Por el Espíritu de Dios le dio una palabra, él aceptó la palabra, se reconcilió con el Señor, se viene para acá, el Señor le tenía la bendición aquí preparada, era una peruana de esas poderosas, gloria a Dios. Esa me lo enderezó, ella me ayudó a enderezarlo, gloria a Dios. Escuche, pero cuando Christopher llega, en la batería había una persona, no vamos a decir nombres. Si lo dice, tiene una fe transformada, una fe salvadora. Escuche, y cuando la persona que estaba tocando la batería se entera de que viene el hermano Christopher, le entró un celo, una cosa, ni siquiera había llegado. Y no había un hermano y él va a llegar y no, él también toca batería. Qué mejor que haya más gente que sirva. Pero como este muchacho era inmaduro espiritual, eso le entró piquiña en el cuerpo. No se aguantaba.
No había llegado el hermano Christopher y ya estaba diciendo que yo tenía favoritismo con los venezolanos. Llegó Christopher y aguantó como 2 o 3 meses y se fue de la iglesia. No lo juzgo. Yo quiero que siga congregando. Es más, viene y lo recibo como el padre recibe al hijo pródigo, porque yo tengo que imitar a mi papá. Así me recibe Dios a mí, o me ha recibido Dios a mí cuando yo he fallado. Pero el punto, o lo que quiero demostrar, a lo que quiero llegar es que no podemos ser celosos cuando Dios usa a otra persona. No podemos ser celosos, porque eso es ser inmaduro espiritual. La inmadurez espiritual es un síntoma de alguien que tiene una fe salvadora, no transformadora. La transformación es el cambio de manera de pensar. Dios cambia nuestra manera de pensar. Hermano Ronnie, el culto es aquí adentro, hijo. Véngase para acá, por favor, que usted es bien terrible. Véngase para acá, por favor. Que Dios te ayude. Este muchacho vamos a tener que tener una silla especial de esas que tienen cinturones. Lo amarramos ahí para que no se mueva. Otra, la fe transformadora produce excelencia en la persona. Produce excelencia, es decir, todo lo que hace, todo lo que hace, lo hace como para ¿quién? Como para el Señor. Eso es la excelencia. La excelencia es que todo lo que yo hago, lo hago lo mejor posible porque se lo presento al Señor. Todo lo que yo hago es como para el Señor. Voy a hacer unas arepas. Las hermanas peruanas que se casaron con venezolanos. Aquí está la hermana Olenka. ¿Usted hace arepas? Sí hace, pero le salen cuadradas. Gloria a Dios, pero las hace. Le toca. Que hace empanadas venezolanas. No le sale. Cuando las haga, hágalas no como para el cabezón sino como para el Señor. Las caraotas dice que le quedan buenas. Todavía no las he probado. Tiene que darme a probar. Hágalas como para el Señor. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo como para el Señor. Todo. Voy a trabajar como para el Señor. Voy a venir a barrer la iglesia como para el Señor. Voy a lavar el baño como para el Señor. No como que, ay, qué fastidio, me mandaron aquí, tira y le mete una patada al water. No. Hacerlo con cariño, hacerlo con amor, porque eso lo produce en la fe transformadora. Y por último, y esto es lo más importante de todo, el que tiene una fe transformadora, ¿sabe dónde está mirando? La cruz. Está mirando a Cristo. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 2, y les pido que se ponga de pie. Tiene la mirada en el lugar correcto. El que tiene la fe transformadora tiene la mirada en Cristo Jesús, no en los hombres, porque mi bendición, porque mi estabilidad, porque mi seguridad no viene de ningún hombre, viene de Cristo Jesús, quien pagó por mí. Aplauda al Señor, gloria a Dios. Y esta es la fe transformadora. Puestos los ojos en el pastor Andrés el Beneco. ¿Cómo dice ahí? Puestos los ojos en Jesús. Me gustaría que alguien me apoyara aquí, hermano Luis Sergio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De esa fe transformadora, de esa fe salvadora también. Porque las dos cosas tienen que haber. El saber que soy salvo y el ser transformado por medio de la fe puesta en Cristo. El consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nueva traducción viviente, mi hermano querido. Suéltalo. Necesito sonido en el piano, si eres tan amable, mi hermano Alonso. ¿Ahí hay? A ver, suénale, a ver. Gracias. Dice, esto lo hacemos, esta fe transformadora, la tenemos, la desarrollamos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, porque Él venció. Aleluya. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esa fe inicial es la fe salvadora, pero la fe perfeccionada es la fe transformadora. Aleluya. Dice, debido al gozo que le esperaba a Jesús, no en la cruz, sino después. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y un día, si dejamos que la fe se convierta en una fe transformadora, un día usted y yo le veremos a Él cara a cara.